compartir la palabra. Listo, doctor, ya está Completamente listo. Eso es todo. Pastor Sergio. Muy buenas tardes, también ya listos para empezar con este programa y compartir con ustedes las grandes riquezas que hay en la Escritura. Así es. Amada esposa, salude por favor. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con este panel y sobre todo estar en el mejor programa que existe en este tiempo. Buenas tardes a todos, pues muy contenta y agradecida con el Señor por la oportunidad que nos da de estar cada día aprendiendo de su palabra. Claro que sí, señora. Pues declaramos que somos guiados por el Espíritu Santo y declaramos que es Cristo a través de nosotros el que va a enseñar y el que también por medio de la unción nos enseña todas las cosas. Así esto queda declarado. Le pedimos nuevamente que claro, nos mande sus saludos, sus inquietudes, pero que comparta. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, que era la hora novena. Esto significa la hora novena. Siempre se calculaba las horas en el tiempo bíblico a partir de las 6 de la mañana. Entonces, ¿por qué será la hora cero? Hablando de 9 horas, ¿verdad? De las 6 más 9, estamos hablando de 15, entonces eran las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. 6 más 3, ¿Perdón? más 5. 6 más 9, La 15. hora novena. Sí, la hora novena. Sí, ahí como a las 3 de la tarde. Andamos bien en matemáticas y si no, nos corrigen, ningún problema. Y dice: y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Aquí ya vemos un punto clave y principalmente, esposa, de esta ideología abortiva que vemos actualmente. Muchas personas dicen: si el feto tiene algún defecto, hay que matarlo, ¿verdad? Es una mentalidad del abortismo, es una de las ramas de lo que los abortistas dicen que debiera ser permitido. Aquí vemos de que aunque una persona, y le recomendamos mucho ahí, después yo compartí en Facebook el punto de vista de un médico de cuántos abortos se han realizado, diciendo que se vienen con problemas congénitos y que son incurables, que no es cierto. Hay muchos que se han practicado el aborto, doctor, y son problemas reversibles completamente. Pero no es cualquier médico, es un médico experto en perinatología y con muchos títulos de posgrado y de actualización. Así es que si usted quiere que le compartamos, es más, lo puede checar ahí en Facebook, en Rafael Ugarte Talavera, ahí está el video. Como dice el doctor Ugarte, es un médico experto, donde dice que muchas personas que han practicado el aborto por ciertos conceptos de enfermedades que supuestamente no tienen solución, estadísticamente es un error, ¿verdad? Y así lo vemos nosotros. Así lo vemos, pero bueno, y es desde el punto de vista científico, diciendo que sí hay muchas correcciones después del parto. En este caso, pues imagínense nada más, si estamos hablando del poder sanador de Cristo, ¿qué enfermedades podrá sanar? Absolutamente todas. Entonces, ese es un punto de vista ahora de la fe, que cualquier persona, cualquier bebé que pueda traer un defecto, en Cristo se puede sanar, ¿verdad? Y este es el caso de este hombre. Era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre, o sea, él venía con una enfermedad congénita, ¿sí? Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Aquí vemos también la limitación que él tenía era absoluta, o sea, tenían que llevarlo. Él ni siquiera tenía las capacidades de movimiento. En otras palabras, podemos ver en él el efecto de una enfermedad que no le permitía ni el movimiento. ¿Cuántas heridas a nivel almático tendría también esta persona? ¿Cuántas frustraciones, cuánto dolor en el alma tendría? Aquí vemos cómo se junta una enfermedad física con lo que más seguro le ha de haber ocurrido también un serio problema almático, un serio problema emocional. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba de recibir una limosna. Esas eran todas las expectativas que él tenía. Él prácticamente trabajaba de limosnero, ese era su trabajo. Entonces Pedro, juntamente con Juan,
se fijó en él y le dijo: míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Doctor, una persona que tiene un problema de tullido o muy probable, no sé, deformaciones, aunque en ese momento tuviera la sanidad, ¿los músculos en qué nivel están? Completamente atrofiados. Ahorita tenemos el caso de un familiar político de Sergio que duró 3 meses hospitalizado por un problema severo de viral que lo postró en cama, tuvo varios paros y por 3 meses de no caminar, ahorita le están dando fisioterapia para que pueda caminar. Los que hemos sufrido una fractura sabemos lo que es eso. Exactamente. Los músculos quedan petrificados prácticamente, no hay atrofiados, no hay movilidad en lo más mínimo. Y aquí el milagro es un milagro completo, o sea, no es un milagro de que poco a poco se fuera a recuperar, sino que de inmediato esta persona de un salto se puso de pie. En otras palabras, no solamente le es corregido el defecto, sino sus músculos empiezan a trabajar de una manera perfecta. Y eso es lo que hacemos, una declaración profética a las personas que nos están recibiendo ahorita. Declaramos que cualquier persona que esté experimentando algún tipo de enfermedad, enviamos la palabra hasta donde usted está ahorita y lo declaramos sanos. Sano en el nombre de Jesucristo. De cáncer, en el nombre de Jesucristo usted está sano. Lo declaramos sano de artritis, lo declaramos sano de diabetes, lo declaramos sano de toda enfermedad del corazón. Declaramos sanos a los que estén enfermos de lupus, declaramos sanos en el nombre de Jesucristo. Enviamos la palabra a los que tengan defectos congénitos. Enviamos una palabra de sanidad en este momento para toda aquella persona que haya sufrido alergia, cancelando la alergia, cancelando todos estos tipos de enfermedad, declarándole a usted sano por la llaga de Jesucristo. En el poder que existe en el nombre de Jesucristo, del Señor que llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, en este momento declaramos que se activa la sanidad que fue comprada por Cristo en la cruz, declarando que cualquier enfermedad en el cuerpo de usted, un hijo de Dios, deja de estar ahí presente, se cancela, se anula, y en este momento lo declaramos sano. Inclusive usted va a darse cuenta de que va a haber una evidencia de su sanidad si hubiera alguien enfermo, y le pedimos en el nombre de Jesucristo que lo pueda comentar, porque en este momento se está manifestando de una manera guiada por el Espíritu Santo, declarar esta palabra de sanidad sobre usted, y le pedimos que dé testimonio de la sanidad en su cuerpo. Extendemos esta palabra aún a la vida intrauterina. Aún a la vida intrauterina. Mujeres que estén embarazadas, que tengan pronósticos de enfermedad o sombríos pronósticos en la vida del feto, declaramos a todo feto sano en el nombre de Jesucristo el Señor. Esta palabra es enviada, así es que comparta este video, por favor, porque es un momento guiado por el Espíritu Santo para activar la sanidad en las personas en el nombre de Jesucristo. Dice: y de un salto se puso de pie y empezó a caminar y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había acontecido. Y aquí vamos a ver, bueno, este es un milagro extraordinario que impacta a una sociedad, porque este hombre tenía años viviendo de esta manera. Y ahora vamos a ver cómo toman los apóstoles el milagro. ¿Cuál es la actitud que ellos toman ante una manifestación del poder sobrenatural de Dios? O del poder natural de Dios, perdón. Dice: como él se asió de Pedro y de Juan, toda la gente quedaba atónita. Concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo, y aquí viene otra vez la gran importancia, es para qué sirven las manifestaciones del Espíritu Santo a este nivel. ¿Para qué? ¿Sí? Hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos mirás a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Y aquí hay una clave, porque utiliza 2 elementos, doctor.
el poder y la piedad, y está diciendo, no son nuestros. No sé si quiera comentar algo. Definitivamente que esto demuestra que estos hombres, estos apóstoles, habían recibido muy bien la lección de cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, de que el poder venía del cielo, no producido por ellos, ¿verdad? Que era el poder de la promesa del Padre de mandar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que de un principio se manifestó por cosas sobrenaturales. Entonces ellos entendieron con entendimiento y con humildad que ese poder que se les había conferido era un poder que venía de Dios y no de ellos mismos. Pero también utiliza la palabra piedad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se está dejando claro aquí es que no solamente estaban operando en un poder que no era de ellos, sino era el poder de Dios, pero también en una justicia o en una autoridad jamás ganada por el hombre, ¿sí? Sino que ellos lo que están diciendo, este poder es el poder de Dios, y no es que nosotros seamos santos, muy santos, no se trata de nuestra santidad, no se trata de que somos perfectos, porque estamos operando en una justicia, estamos operando el poder de Dios, y la autoridad que estamos manifestando aquí no tiene que ver nada con nuestros propios méritos. Eso es lo que ellos empiezan a explicar esto, ¿verdad? Dice, ¿por qué nos miráis a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Entonces descarta inmediatamente en este discurso la propia justicia y lo derivado de ello. Poder, autoridad, no es que sea el nuestro, y empieza a dar un discurso extraordinario nuevamente de por qué es que ellos pueden operar en este poder. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha sido glorificado, ha glorificado a su siervo Jesús, el cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo y justo, pedisteis que se os diese un hombre asesino, y matasteis al autor de la vida, el cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y aquí vemos cómo hay un ministerio evangelístico operando en ellos. Hay una unción evangelística donde se manifiesta el milagro, pero también la palabra para llevar al arrepentimiento a estas personas. Sí, una unción completamente de llevar el evangelio del reino. Dice, ahora bien, y en el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que vosotros veis y conocéis, y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Y aquí habla nuevamente una completa sanidad, ¿sí? Hay ocasiones en que Dios sana en procesos, pero aquí la manifestación de la sanidad fue completa, instantánea. Ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que su Cristo había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, ¿sí?, para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, esposa. Y yo quiero hacer una declaración profética hoy también, doctor, porque sé que muchas personas que están ahí recibiéndonos en el internet han pasado por problemas de aflicción, por problemas de dolor, pero también declaramos que a la puerta de su vida están por llegar tiempos de refrigerio del Señor. Declaramos tiempos de restauración, declaramos tiempos de restitución, declaramos tiempos de sanidad, declaramos, por causa de los cielos abiertos que hay en Cristo, declaramos tiempos de oportunidades para esos hijos entendidos, esos hijos a quienes se les ha formado Cristo y que han vivido su vida para el avance del reino,
y aún viviendo una vida para el avance del reino, para el cumplimiento del propósito eterno, han sufrido pérdida, dolor, pero no han fluctuado en lo que han creído. Por eso declaramos en el nombre de Jesucristo que tiempos de refrigerio vienen de parte del Señor para ustedes. Restitución, sanidad, avance, progreso, arrepentimiento de personas que les han dañado. Declaramos en el nombre de Jesucristo que inclusive aquellos que han conspirado contra ustedes, no prosperará ninguna de la conspiración. Y no solamente eso, declaramos que aquellos que han hecho daño al cuerpo de Cristo vienen a un tiempo de arrepentimiento. Declaramos que la obra del Espíritu Santo lleva al arrepentimiento a personas, no por causa nuestra, sino por causa de Cristo. Y declaramos que esos tiempos de refrigerio serán notorios en nuestras vidas. Recíbalo en el nombre de Jesucristo el Señor. Sí, Sergio. Bueno, pues vamos a enviar los primeros saludos. Adelante. De esta tarde. Ya el doctor está contento de que vamos a enviar saludos. Así es que queremos saludar a Flor de Leija de Tampico. También queremos saludar a Carla López, a Susana Benzor, a Victoria Sayago, no sé si está correcto escrito. Sí, okay. de Salta. Flor Reina, Vivi Suárez, Delia García, Enrique Huerta de Dalton, Georgia, Delia García, bueno, de Juárez, y también Cleverson de São José, desde Brasil. También saludamos a Cleverson, que hace poco fue su cumpleaños relativamente. Un fuerte abrazo para Cleverson. Bueno, continuamos. Pero fíjese lo que dice: por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí está también, ya empiezan a operar ellos ya también en una revelación apostólica respecto al pecado, doctor. A pesar de que todavía no estaban escritas las cartas de Pablo, Así es. A pesar de que no estaban escritas las cartas de Pablo, donde fácilmente puede explicar Pablo que los pecados no era como en el antiguo pacto, donde nada más eran tapados por el día de la expiación cada año, que el sumo sacerdote ponía la sangre y quedaban tapados esos pecados por un año. Aquí sí me llamó la atención que desde el tiempo de Pedro, antes de que Pablo iniciara su ministerio, nos está revelando que los pecados iban a ser borrados. Así es, aquí ya, fíjate, nada más ya empiezan declaraciones apostólicas de revelación del nuevo pacto, ¿sí? Empieza a fluir este poder y esta autoridad que ahora tienen como hijos. Empiezan a manifestarse los dones de sanidad y empieza a entenderse el concepto de justicia en muy corto tiempo, doctor. En muy corto tiempo. Yo pregunto aquí al panel, ¿y quién les instruyó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sí, pues la humildad es derivada de entender esto de la justificación, ¿verdad? Y manifiestan esta humildad, pero la pregunta es, ¿quién les instruyó? Bueno, yo nada más hacer un comentario anterior a esto. Se puede interpretar el hecho de que cuando ellos sanan a la persona esta lisiada y Pedro y Juan les dice, ¿por qué les sorprende? Me llama la atención que se pudiera manifestar también ¿por qué sorprenderse de algo que en la soberanía de Dios y en la sobrenatural de Dios puede hacer esto y mucho más cosas? Que ellos ya realmente conocían el poder que tenía Cristo, que habían conocido el poder de Jesús, que conocían el poder de Cristo ahora, y de alguna manera les dicen, esto no es de sorprenderse, esto es algo que viene natural de Él. Se pudiera interpretar de alguna manera, de eso, ¿verdad? Aparte también lo que dice, no se sorprenden por el hecho de que nosotros lo hacemos, sino lo hace Cristo a través de nosotros. Y aquí lo que más está diciendo es un hecho sorprendente, pero ubíquense, ¿verdad? Estamos hablando del Dios de todo poder, como dice esposa, pero también no somos nosotros, es el poder que está operando en nosotros. Willy. En otra traducción dice, no es por nuestro propio poder o piedad. En otra traducción dice virtud en vez de piedad. Entonces ahí queda establecido muy claro que el reino de Dios es de poder y no de palabras.
Otra cosa Por eso, importante, perdón, nada más para completar aquí lo que dice Willy, realmente no es la virtud personal, no son los talentos personales, no son las habilidades personales. Esa es la gran manifestación que ahora entendemos del nuevo pacto. ¿Quién es el que está haciendo eso? Es Cristo, ¿verdad? Pero es Cristo a través de nosotros. Entonces, aquí también empieza a operar el poder del Cristo impartido, doctor. sí, lo que decíamos anteriormente de Pedro, que tuvo este destello de revelación, ¿verdad? De que en cuanto al perdón de los pecados, como que fue un destello, porque después lo vemos que el Señor le tiene que instruir por medio de una visión de que ya no había alimentos inmundos, ¿verdad? Esto es en Hechos 10, antes de ir a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y aún así, Pedrito no se quería dejar convencer de que cómo voy a comer camarones y cómo voy a comer carnitas de acá del Güero, y ¿cómo? No puede ser, yo siempre he guardado tu palabra, he guardado tu ley. Pero ahí, por acción del Espíritu Santo, el Cristo y el Dios le instruye de que los tiempos han cambiado. ¿Qué aprendemos de esto que es el doctor? El Espíritu siempre nos va a llevar a toda verdad. La mente no renovada va a chocar con la verdad que está instalada en el Espíritu. En otras palabras, ¿qué le pasó? Este es un impulso del Espíritu, de la ley de vida, hablando pecados borrados. ¿Por qué? Porque estaba en una inspiración del Espíritu. Realmente era Cristo, el Espíritu Santo también hablando a través de él, pero en situaciones como la que pasó con Mate y Come, ahí no fluyó la vida de Cristo, ni fluyó el entendimiento. ¿Qué fluyó? Su religión. Una mente no transformada, y su religión le ganó. Por eso es tan importante que lleguemos a tener una mente ordenada en el conocimiento del nuevo pacto y guiados por el Espíritu, porque esta mente que está ordenada siempre va a coincidir con lo que desde el Espíritu se traza. Pastor. Sí, también ahorita que comentaba, apóstol, de que sí, cómo pudieron ellos entender esta revelación en cuanto a que los pecados les serían perdonados a pesar de que no estaban todavía las cartas paulinas. También podíamos pensar, aunque obviamente sería una suposición porque no lo dice con claridad la Escritura, pero pues sabemos que Jesús, estando antes de la crucifixión, estuvo hablando muchas cosas que de alguna manera estaban codificadas aún, todavía no estaban reveladas, pero ya apuntaban a lo que iba a suceder. Entonces, confirmando lo que ahorita se decía, es muy probable que el Espíritu Santo les haya mostrado cosas que ya habían escuchado, pero que no las habían entendido aún, y que el Espíritu empezó a descifrar esos códigos que ya estaban impartidos o ya les habían sido entregados, pero ahora los podían entender. También sabemos de que Jesús tuvo un tiempo con ellos, ¿verdad? 40 días de preparación. No tenemos una claridad en cuanto a qué, sabemos que les habló del reino, pero no sabemos qué tan amplio fue ese tiempo de preparación. Entonces probablemente también Cristo pudo haberles explicado algunas cosas. Les digo, esto es una suposición únicamente, pero podemos ver que empezaron a trabajar todas las cosas que ya estaban realizadas antes. Lo que Jesús de alguna manera profética estaba estableciendo ya a través de sus dichos, lo que había sido establecido proféticamente aún antes de todo esto en los libros proféticos de la antigüedad, en los mismos salmos que se había profetizado en Salmos 22, la crucifixión de Cristo. Todas estas cosas yo creo que empezaron a tomar sentido en la vida de los apóstoles cuando empezó el Espíritu Santo a armar ese rompecabezas de tanta información que tenían, pero que era algo que no era entendible para ellos. Y como el Espíritu Santo, que es el que nos capacita, el que nos enseña, el que nos revela, pues yo creo que empezó a hacer esta obra maravillosa de empezar a clarificar el escenario y el panorama de cosas que ya probablemente estaban en ellos, pero que no las podían entender. Definitivamente, y acuérdense que el Señor les enseñaba antes de haber pasado los 40 días con ellos, les enseñaba por medio de parábolas. Ahí en ese cuarto, después, 40 días de claridad. No sé si hay algún comentario, Sergio, o nada más personas no hay preguntas
ni comentarios, ¿verdad, Claudia? Ok, está muy atenta la gente entonces. Dice entonces, y este otro versículo es clave, ¿eh? Clave, fíjese bien, señor Willy. Otra vez, me voy a regresar al 19, doctor, porque el 20 es un punto que es de revelación profunda. Entonces el 19 dice, por tanto arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, arrepentidos es el proceso donde la gente quiere un cambio y va a cambiar su mentalidad, pero la conversión es el efecto de este arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Pero fíjese lo que dice el 20, esto es brutal, ¿eh? Y Él envíe al Cristo, a Jesús, quien nos fue previamente designado. No está hablando de una venida de la... No, está hablando, si te arrepientes y te conviertes, va a haber una impartición de Cristo. El Padre te va a enviar a Cristo. En otras palabras, vas a tener ahora al Cristo impartido. Por eso el problema de que mucha gente, desde el punto de vista escatológico, está esperando una segunda venida que ya se dio en espíritu. ¿Podemos hablar de que va a haber una tercera venida? Sí, lo creemos y abiertamente lo decimos. O sea, al final de los tiempos. Al final de los tiempos, la venida donde todo ojo le verá, todo eso lo creemos. Pero ya hubo una segunda venida, que es lo que le da vida a la eclesía. Que esta segunda venida en el espíritu es lo que hace renacer nuestro espíritu. Esta segunda es lo que produce en nosotros la vida Zoe, o Cristo impartido en nosotros. Porque esto es clave. En este discurso está diciendo, si se arrepiente y se convierte, Cristo mismo va a ser enviado por el Padre. No está diciendo que va a venir físicamente, que viene en la vida del Espíritu. Dice, y fíjese bien, y que Él viene y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien nos fue previamente designado. En la eternidad. En la eternidad. Esto es clave. En otras palabras está diciendo, desde la eternidad, nosotros ya estabas tú escogido en Cristo y lo único que está ocurriendo aquí es una manifestación de lo que desde la eternidad tú ya tenías, al Cristo que te iba a ser enviado, a tu espíritu. Aquí bien podría matar a la religión porque no les dijo, les voy a mandar a alguien, a un intermediario, va a venir personas religiosas. Ahí dice, estoy quitando los intermediarios, tú meramente uno con Cristo. Así es. Por eso es que aquí vamos a ver enseguida que está hablando de historia y que toda esta historia y todo el Antiguo Testamento tenía solamente una razón de ser: explicar bajo un esquema de sombras, tipos y figuras y lenguaje profético que Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, iba a aparecer en este tiempo Cronos, y que ahí era lo que Dios tenía destinado o llamado el tiempo de la perfección en el propósito eterno, para que en este tiempo escogido por Dios todo quedara reunido en Cristo. Y aquí mismo ellos lo van a decir. Fíjese bien, cómo se hicieron teólogos en un ratito, doctor. Qué bárbaro, el Espíritu Santo. Dice, a Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está. O sea, él va a estar en el cielo hasta que sea restaurado todo. Sí, a Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces está diciendo, todo lo que nosotros tenemos histórico y profético, se ha llegado el tiempo del cumplimiento, de que en Cristo sean restauradas las cosas. Él se siente a la diestra del Padre y ahora, lo habíamos leído antes, sean puestos todos sus enemigos por estrado de sus pies, y que la iglesia trabaje en esta misión que tiene de esta restauración, para que lo que ya es legal y espiritual ahora sea algo también palpable, ¿verdad? ¿Quería decir algo? Es que se les olvida que a partir de
de que estamos en el Señor, ya no hay división. Cristo y su iglesia es una sola persona, nada más que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero si aplicamos esta gran verdad, vemos por qué la iglesia tiene el conocimiento y el poder para iniciar la restauración de todas las cosas antes que venga la consumación de todo con la venida del Señor. Así es. Dice, porque ciertamente Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Por qué? Porque en Cristo es donde se consuma el plan eterno. No hay nadie más. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Como decía ahorita Willy, no hay otra persona, no hay un sustituto, es en la persona de Cristo. Por eso, nada más, ¿se acuerdan cuando les preguntó Jesús a los discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Ellos estaban esperando también al profeta. ¿Sí? Este profeta que estaba anunciado era Cristo, pero ya no en la condición de profeta, sino en la condición de el Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Doctor. Por eso, aquí también podemos derivar o conectar esta enseñanza con Hebreos, donde en Hebreos se le dice en esta carta a los convertidos que no pueden renunciar a Cristo, que es la apostasía en ese aspecto porque lo llamaban a las sinagogas y los hacían renunciar de Cristo y les hacían confesar que la sangre de Cristo era la sangre de un criminal igual que la de los otros. Eso que dice Pedro es de que el que no se acoja a esta gran verdad será cortado, y es que bajo el nuevo pacto ya no podemos volver hacia atrás. Cristo es nuestro Señor, está dentro de nosotros y jamás haremos una cosa para maldecirlo, para que salga de nuestras vidas. Jamás. Porque esto no equivale al pecado, aún al pecado premeditado. Esto no quiere decir que estamos haciendo inmunda la sangre de Cristo, simplemente está pasando que la carne está sobrepasando, venciendo al Espíritu. Claro, y aquí también hay algo que tiene que ser muy, muy entendido. Dice, y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Pero de cuál pueblo? ¿De Israel? No. El pueblo de Dios. Sí, porque para Dios ya no hay, los que están en Cristo, ya no hay judío ni gentil. Por eso dice que Él, ¿qué hizo? Rompió el muro que nos separaba. Por eso lo que está diciendo, si alguien está en Cristo, para mí ya no es judío. Si alguien está en Cristo, para mí ya no es gentil. Se acabó, hay una nueva nacionalidad, son los ciudadanos del reino. Por eso con todo el respeto lo decimos, una persona que no entiende esto va a seguir sintiéndose orgulloso de sus raíces terrenales. Yo soy mexicano a mucha honra y espéreme, no estoy diciendo que no sintamos amor por nuestra patria, se puede sentir, es más, se debe sentir amor por la patria porque es el lugar donde fuimos asignados, pero ya nuestra identidad no debe ser terrenal. Igual el judío, si el judío se convierte a Cristo y sigue sintiendo un orgullo por ser judío de raza o de nacionalidad o de ritos, esto tampoco es correcto, porque ya no hay en el reino una división. Los dos somos ciudadanos del reino por haber nacido de nuevo espiritualmente, en Cristo. Por eso cuando hablamos, es un tema polémico, ¿verdad? Pero para que usted lo analice, porque es un tema que mucha gente lo sabe que existe, es hablando de los judíos mesiánicos, que para los ojos de Dios, si ya recibieron a Cristo, ya son hijos, por encima de cualquier creencia, tienen la nueva naturaleza, le pertenecen al Señor, pero hay que tener cuidado de seguir teniendo una identidad en base a sombras, tipos y figuras, porque eso ya no opera en nuestra realidad espiritual, ¿verdad?
Entonces dice que nos fue previamente designado. A él además el cielo le debía, los tiempos, porque ciertamente el 24. Y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron también anunciaron estos días. Y volvemos al tema profético del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el tema central de los profetas? Aunque no parezca, había cosas que le estaban hablando a Israel, le hablaban a los reyes, pero el eje central, tanto en la ley como en los profetas, era uno: llevarnos a Cristo y a entender este tiempo de cumplimiento en el cual nosotros como iglesia ya estamos. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y ojo con esto, porque les está diciendo otra vez: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu descendencia me serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Este pacto cuál es? El abrámico. Pacto abrámico o de la promesa. Este no es el pacto de Moisés. No, tienen que dividir muy bien, separar, discernir que el pacto con Abraham es eterno, está basado en el pacto eterno, y que no tiene que ver nada con el pacto de Moisés, porque el pacto de Moisés era temporal y perecedero. Por lo tanto, el nuevo pacto tiene una conexión Con el pacto eterno. con el pacto eterno, y pudiéramos decir que con este pacto abrámico, no con el mosaico, no con la ley. Exacto. Por eso cuando la gente dice, no, es que el nuevo pacto es la continuación de la ley, no, el nuevo pacto es eso, nuevo en esencia y en naturaleza, pero tiene ¿cómo le diré? Una conexión dentro del pacto eterno de lo que a Abraham se le prometió, ¿sí? Por eso dice: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo no a Moisés, sino a Abraham. Que quede claro, ¿sí? En tu descendencia serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. El cumplimiento de este pacto a Abraham, ¿cuál fue? ¿La ley de Moisés? No. ¿En qué cimiento iban a ser benditas todas las naciones y las familias de la tierra? En Cristo. Y Pablo lo explica muy bien diciendo que no se refería a todo el pueblo judío, sino que se refería a una sola persona, que era el Cristo. Así es. Dice: y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a vosotros. ¿Por qué está hablando tanto de vosotros, ustedes, los del pacto, los de las promesas? ¿A quién le estaba dirigiendo este mensaje? A los judíos. Y dice: y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a vosotros, para bendeciros al convertirse cada uno de su maldad. En otras palabras, estaba hablando del cambio del pacto, diciendo: ya no estamos hablando de que cumplan la ley, señores. Ya no estamos hablando de que sigan ritos, tradiciones o inclusive la ley sacrificial que fue dada y que estaba operando hasta antes de el sacrificio de Cristo. Y que era una manifestación de la gracia de Dios también. Por supuesto, doctor, porque aún en la ley había gracia. Porque la ley condenaba, pero daba la salida perdonando. Derramamiento de sangre inocente. Por medio de un derramamiento de sangre, mandando el pecado al chivo expiatorio, ¿verdad? Entonces ellos quedaban temporalmente perdonados hasta que volviera el tiempo de un nuevo sacrificio, pero la naturaleza jamás cambiaba. En otras palabras, lo único que se hacía era lavar la carrocería, pero el motor seguía exactamente igual. Exactamente. Y solamente por un tiempo. Por eso les está diciendo: señores, esto era para ustedes, esto les cambiaba el pacto, les iba a cambiar la naturaleza, los pecados ya no iban a ser cubiertos, iban a ser borrados, completamente olvidados. Entonces aquí nuestros hermanos Pedro y Juan dieron un salto teológico, salto cuántico prácticamente, ¿verdad? Un salto kilométrico en la revelación. ¿Quién les instruyó? El Espíritu Santo y Cristo 40 días. Me imagino que si había espías ahí de los sacerdotes y de los fariseos, se han de ver puesto histéricos y se han de ver llenado de odio y de ganas de perseguirlos como realmente lo hicieron. Bueno, pues perseguirlos hasta la muerte. Pues espérese tantito, porque eso es Hechos 4:1.
Mientras ellos estaban hablando al pueblo, ni siquiera habían terminado, llegaron los sacerdotes. Aquí está Willy. Ahí está. La religión hizo su aparición. La religión hace acto de aparición. ¿Y qué hace? El capitán de la guardia del templo y los saduceos, nada más, sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como de 5,000 personas que se convierten por este discurso que tenía ciertas características: la guía del Espíritu Santo, la revelación del nuevo pacto, el entendimiento de justicia, el entendimiento de gracia. En las frases lo vemos, ¿verdad? No estamos diciendo que dieron un discurso teológico, pero ya estaban esos elementos. El cumplimiento, claro, el cumplimiento de los tiempos, la persona de Cristo ya sentada a la diestra del Padre. En otras palabras, en un discurso de la verdad presente, el efecto fue 5,000 personas convertidas y el sistema religioso fúrico, molesto, y se los lleva a la cárcel. Pastor Sergio. Me quedo pensando con esto, apóstol, de cómo hemos ido arrastrando muchas costumbres de la tradición y de la religión aún en nuestro ámbito moderno y cristiano, porque este jefe estaba viendo las traducciones exactas de cómo fue escrito, y este jefe de la guardia del templo, la traducción es de que era un general, por implicación o analogía, gobernador, militar, pretor, un jefe perfecto de los guardias levíticos del templo. Y me pongo a pensar, porque muchas veces en las iglesias seguimos utilizando un lenguaje de lo que era el sistema religioso anterior. Nos queremos llamar a las personas que servimos dentro de las iglesias levitas, o a los mismos personas de la alabanza, cuando ese era el sistema religioso de antes de Cristo, era lo que estaba establecido antes, y que Cristo vino a modificar todo el sistema religioso y todo lo que estaba establecido antes a un nuevo pacto, a una nueva situación totalmente diferente, donde ya no nada más ciertas tribus tenían ciertos privilegios o tenían ciertas funciones, sino que abrió la posibilidad a que todos pudiéramos ser tanto sacerdotes como reyes también dentro de este nuevo orden bajo Melquisedec. Entonces, ¿cómo seguimos de alguna manera por costumbre nombrándonos de ciertas formas, pensando que tenemos funciones de ciertas cosas que era lo que era el sistema religioso en la antigüedad? Y nos falta mucho o pudiera faltar mucho el entendimiento correcto de la nueva identidad, de lo que ahora somos en Cristo, de lo que hemos sido llamados a hacer, y tantas cosas que en muchas ocasiones se sigue pensando en la manera operacional de lo que era el antiguo pacto. Claro, y aquí vemos, pero fíjate, este era un militar, Sergio. Entonces vemos otra vez, llegaron los sacerdotes, poder religioso, el militar, poder gubernamental o político, ¿sí? Y los saduceos. Que eran teólogos que no creían en lo sobrenatural. Filosóficos. Aquí vemos 3 poderes, amada esposa, que van a tratar de confrontar a la verdad presente, a la revelación, al Cristo resucitado, pero sobre todo al reino de Dios, doctor. Pero yo creo que ha de haber habido mucha opresión en cuanto al aspecto de que todas esas personas estaban atentas, ¿no?, a las personas que eran guiadas que creían en una religión. Pero me impacta lo que dice que al momento de que Pedro y Juan empezaron a manifestar el poder de Dios, aquí se manifestó la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, de tal manera que dice que en un mensaje se convirtieron 5,000 personas. Vemos ahí el poder
la manifestación del Espíritu Santo, de un arrepentimiento genuino en las personas, pero también la valentía de estas personas para trascender a pesar de la opresión que había, y trascender y caminar en esta revelación que les estaban presentando, pero una revelación que venía por parte del Espíritu Santo. Sí, quien convence de pecado no es el hombre, es el Espíritu Santo. Pero ahora fíjese bien la cadenita que se está llevando a cabo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino poder. Hay una manifestación de poder. Se sana un hombre tullido o inválido de nacimiento. Se presenta la oportunidad para hacer una declaración, pero ya con los elementos de la verdad presente. Viene el Espíritu Santo y trabaja en el corazón de las personas. El Padre cumple su palabra y les envía a Cristo. Se termina el proceso ahí, ¿verdad? Claro, ahora imagínense el pequeño problema que tenían: discipular 5,000 personas de la noche a la mañana. Por eso hay que entender que hay etapas en nuestras vidas como pastores, apóstoles, congregaciones, que 100 personas es una bendición si los discipula. 500 personas es una bendición si los discipula, porque aquí ellos, menuda broncota les cayó. 5,000, y que era muy clara la comisión. La gran comisión no era convertir, ¿era qué? Discipular. O sea, entendemos que por supuesto primero iban a predicar la salvación, la gente iba a recibir a Cristo. Inclusive en los evangelios, en el de Lucas, ya se habla de las casas de paz, gente que ya se ha convertido a Cristo sin que les predicaran. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los había llevado a una convicción. O si no, ya estaban, o si no se habían convertido, estaban preparados, perdón, más bien era esto. Ya estaban listos nada más para decirles: oye, esto que te ha estado pasando, nomás tienes que recibir a Cristo. Ok, pero después tenemos muy claro que la gran comisión es ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Habrá una diferencia entre un convertido y un discipulado? Muchísimo. Gigantesca, enorme, es una enorme diferencia, porque el discípulo ya ha recibido un entrenamiento para entender lo que le está pasando en el espíritu, y lo lleva a un proceso de madurez y sobre todo de entendimiento, ¿verdad? Y un entrenamiento dirigido por los ministerios que Cristo mandó. Sí, señor. Por hoy en la mañana me escribieron alguien de que una predicación de un señor que está en contra de todo, que dijo que los apóstoles se habían acabado con Pablo, que ni siquiera era apóstol del Señor. Claro que fue apóstol del Espíritu Santo, pero que en la Biblia no se vuelve a hablar de apóstoles. Pero eso ya se ha estudiado tanto y se ha demostrado tanto que sí existieron apóstoles, y que el principal rasgo de un apóstol es la función que desempeñaba, no tanto que si le llamaron o no le llamaron apóstol. Pero ahora estamos reconociendo quiénes fueron apóstoles. Por ejemplo, Lutero, ¿verdad? Fue el apóstol de la Reforma, porque sus conclusiones, sus bases, ¿cómo se llama? El cimiento. Fundamentos. Son fundamentos apostólicos, pero la gente no quiere aceptar muchos y se oponen en una forma tremenda, aunque es de conciencia reconocer de que se ha abusado de esto por medio de la apostolitis. Eso Claro. sí, se ha abusado. Y personas que abusan del título, ¿verdad? Y abusan del... Cuando realmente el título solamente nos debiera servir para identificar la función. Eso debiera ser el pensamiento sobre el título. El título me permite a mí reconocer o de qué se trata una función. Es como si van dos personas en la calle, yo tengo un problema y me dicen: este es médico y este es abogado. No lo hacen ni más grande a uno que a otro. Le da la autoridad para ejercer una función. Porque si yo me los topo al abogado y al médico en la calle, y ahora el título me permite saber a qué se dedica,
pues dependiendo de la problemática que yo tenga, voy a acudir a él. Si traigo un problema legal, no voy a decir, es que los dos son iguales. No, por favor, son iguales como seres humanos, pero para la problemática que yo tengo, si es de salud, pues voy con el médico. Esto es lo que la eclesía tiene que entender. Los títulos no son para sentirse más que nadie, no son, sino para que sea entendida la función que ejerce. Son dones de Cristo. Para que cuando sea demandada la participación de esa persona, lo haga en la función para la cual fue escogido. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema, y lo digo aquí ante cualquier persona, que a mí me digan Rafa, que me digan pastor, que me digan ingeniero, que me digan apóstol. Bueno, no tengo ningún problema de ser Rafa. ¿Por qué? Porque pues ese es mi nombre y me hace sentir chavo, ¿verdad? Pero para cuando tengo que edificar una persona, si sabe que yo tengo el título de apóstol, sabe cómo voy a enseñar, cuáles son las funciones que voy a ejercer. El título solamente nos debiera ayudar a identificar la función. No es el título lo que nos da identidad. Lo que nos da identidad es el ser hijos de Dios, tener la naturaleza divina, pertenecer a su familia. Eso sí me da mucha identidad a mí. Pero el título solamente explica a qué me dedico o cuáles de las gracias de Cristo se manifiestan. Y es uno de los mitos del liderazgo, que la posición hace a la persona. Y con ello debe llevar el respeto, la autoridad, y es todo lo contrario, lo que usted acaba de explicar. Claro, porque cuánto vemos en el liderazgo que mucha gente tiene títulos, pero jamás ejerce una función, ¿verdad? Y en Cristo y en el nuevo pacto también hay que entender algo aparte. Las funciones son de servicio, son para servir, no para servirse, ¿verdad? Pues se nos fue el tiempo, Sergio, porque sí, el tema todavía da para mucho, ¿verdad? Pero creo que hay algunos comentarios o saludos. Sí, bueno, nada más también reafirmando lo que comentaba Willy, se dice Maxwell que la autoridad de un puesto es el nivel más bajo de autoridad que existe, porque es algo que pusieron sobre ti y es algo que de alguna manera está establecido, pero una verdadera autoridad y liderazgo va mucho más allá de todo esto, es la influencia, va mucho más allá de un título, es la influencia, lo que realmente estás activando, lo que estás haciendo, lo que estás influyendo a los demás, lo que estás aportando, todo esto tiene que ver con el liderazgo, no nada más un título en sí. Y bueno, pues saludar a otras personas que se reportaron, a Pedro H. González de Denver, a Sabdiel, a Israel Galicia, a Sigifredo que nos escribe desde Houston, a Ana Luisa Vilés de Ixtepec, saludos a Linaje Escogido, a Jasi López, a Alfonso Santoyo y a Óscar Ávila, entre otras personas que nos están siguiendo en la transmisión. Pues bueno, lo dejamos pendiente para la próxima semana. Usted ya está bendecido en Cristo, siga aprendiendo de la vida del Espíritu, pero también siga renovando su entendimiento acorde a la verdad presente. Reciba nuestro fuerte abrazo desde Ciudad Delicia, Chihuahua. Buenas tardes.